Tomás soltó una carcajada cruel al verla llegar en tacones. Vuelve a tu mansión, Barbie. Este animal pesa 1 tonelada y si se cae, te va a partir en dos. Isabella, la supermodelo acostumbrada a las cámaras, no retrocedió. Agarró la cuerda con sus manos de manicura perfecta mientras la yegua gigante se desplomaba sobre ella. Lo que Isabella hizo a continuación, sola, cubierta de sangre y barro en medio de una tormenta infernal, hizo que el veterinario se tragara sus palabras para siempre. Pulsa el botón me gusta y suscríbete al canal para descubrir esta increíble historia de coraje. El calor del mediodía en el interior no perdonaba a nadie, ni siquiera a una mujer que había desfilado en trajes de baño bajo el sol abrasador de Marruecos para la portada de Vogue. Pero Isabella no sudaba. O al menos, no de una manera que los mortales pudieran notar. Años de entrenamiento bajo focos de 1000 vatios le habían enseñado a controlar hasta la termodinámica de su propio cuerpo. Ajustó sus gafas de sol oversized, protegiendo sus ojos verdes del polvo ocre que se levantaba de la carretera de tierra. Llevaba unos pantalones de lino color crema, impecablemente planchados, y una blusa de seda blanca que ondeaba con la brisa caliente. En sus pies, unas botas de cuero italianas hechas a mano que costaban más que la camioneta del capataz vecino. Para los lugareños, ella era la alegoría, la supermodelo retirada jugando a las casitas en el campo. La Barbie granjera. Isabella conocía los apodos. Los escuchaba en los susurros de la tienda de comestibles y los veía en las miradas burlonas de los hombres en el bar del pueblo. No le importaba. Había comprado la finca Valle del Silencio precisamente para eso, para que el mundo dejara de exigirle palabras y sonrisas. Quería desaparecer en el paisaje, aunque su estética se empeñara en resaltar como un diamante en un cubo de carbón. Caminando por el límite norte de sus tierras, notó algo que rompió su estudiada indiferencia. La cerca de alambre de púas de la propiedad vecina, una granja lechera que había quebrado hacía años y supuestamente estaba abandonada, estaba rota. Los postes de madera, podridos por la humedad y las termitas, habían cedido, creando una invitación oscura hacia la maleza alta. Curiosa, y quizás un poco aburrida de la perfección monótona de su propia reforma arquitectónica, Isabella cruzó el umbral. La hierba alta, seca y afilada, arañó el costoso lino de sus pantalones. Ella lo ignoró. Delante de ella, un antiguo granero se alzaba como el esqueleto de un animal prehistórico, con el techo hundido peligrosamente en el centro. El olor la golpeó antes de que llegara a la puerta, un hedor acre, antiguo, una mezcla pesada de amoníaco, madera húmeda y algo dulce, como carne en descomposición. Cualquier persona sensata habría dado media vuelta y regresado a la seguridad de su porche con aire acondicionado. Isabella empujó la pesada puerta corredera. La madera gimió sobre los rieles oxidados, un sonido agudo que hizo callar a las cigarras cercanas. El interior estaba en penumbras, cortado solo por haces de luz donde las tablas de la pared habían caído, creando columnas de polvo que bailaban en el aire estancado. ¿Hola? Su voz, entrenada para ser suave y seductora, sonó ridículamente fuera de lugar allí dentro. En el fondo del granero, en la oscuridad más densa, algo se movió. No fue un movimiento rápido, de esos que hacen las ratas o los gatos salvajes. Fue un desplazamiento sísmico de aire. Una masa enorme cambiando de peso. Isabella entrecerró los ojos, esperando ver maquinaria agrícola cubierta por lonas viejas. Entonces, la máquina suspiró. Un sonido profundo, húmedo y doloroso. Isabella dio un paso adelante, sus ojos adaptándose lentamente a la falta de luz. Lo que vio hizo que el aire se detuviera en sus pulmones. Era una montaña. Una cordillera de huesos afilados cubiertos por una piel que alguna vez fue blanca. Frente a ella, confinada en un cubículo improvisado y demasiado pequeño para su porte, estaba una yegua. Pero no era un caballo común. Incluso en ese estado deplorable, la arquitectura de su esqueleto delataba su linaje, era una percherón. Una gigante de tiro, diseñada para arrastrar arados y carruajes imperiales. La visión era una pesadilla. La pelaje, que debería ser un tordillo majestuoso, blanco salpicado de gris plata, era un mapa de la negligencia humana. Costras de barro, heces secas acumuladas durante meses y heridas abiertas cubrían el fondo blanco. La yegua estaba tan esquelética que sus caderas se proyectaban como cuchillas bajo la piel tensa, y las costillas parecían los peldaños de una escalera rota. «Dios mío», susurró Isabella. Su mano, con una manicura francesa perfecta, voló a su boca para contener una arcada, no por el olor, sino por la impresión visual.
La yegua giró la cabeza lentamente. El movimiento parecía costarle cada caloría que le quedaba en el cuerpo. Un ojo oscuro, enorme y líquido, enfocó a la mujer de blanco. No había agresividad en esa mirada. No había furia. Solo había una resignación profunda, el abismo de quien ya ha aceptado que el dolor es la única constante. Isabella olvidó el olor. Olvidó el lino italiano. Olvidó la regla de oro de su antigua profesión: la modelo es un maniquí, no se ensucia, no se involucra. Atravesó el granero, ignorando el lodo negro que engullía sus botas de diseño hasta los tobillos. Cuando llegó junto al animal, la escala de la tragedia se hizo evidente. Incluso con la cabeza baja por la debilidad, la cruz de la yegua superaba la altura de los hombros de Isabella. Era un titán derribado. Isabella extendió una mano temblorosa. La yegua reculó 1 milímetro, un reflejo atávico de miedo, pero no tenía energía para huir. La palma suave de Isabella, que solo había tocado cremas caras y copas de cristal en la última década, se posó sobre el cuello de la gigante. La piel estaba caliente, febril y áspera como papel de lija. Al deslizar los dedos, encontró garrapatas hinchadas y cicatrices ocultas bajo la crin enmarañada y llena de abrojos. ¿Qué te han hecho, grandullona? La voz de Isabella se quebró. La yegua soltó un resoplido bajo, gutural, y sus rodillas delanteras temblaron violentamente. El peso colosal osciló. Si aquel animal de casi 1 tonelada caía allí, en ese suelo de tierra batida e inmundicia, jamás volvería a levantarse. Sería su tumba. Isabella actuó por puro instinto. Avanzó, pegando su cuerpo escultural y frágil contra la paleta sucia de la yegua, como si su fuerza humana pudiera servir de puntal para sostener aquella tonelada de huesos y miseria. La mancha marrón y verdosa de estiércol se extendió instantáneamente por la seda blanca de su blusa, empapando la tela, manchando su piel perfumada. El contraste era violento, casi artístico en su crueldad, la perfección fabricada de la mujer contra la decadencia orgánica del animal. La yegua se apoyó levemente en ella. Fue un peso abrumador, pero Isabella tensó las piernas, activando los músculos que años de gimnasio y pilates habían esculpido bajo su apariencia delicada. No voy a dejar que te caigas, prometió Isabella, sintiendo el calor febril de la yegua atravesar su ropa, manchándola de realidad. ¿Me oyes? No oí. Sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba ayuda. Necesitaba a ese veterinario rudo del pueblo, Tomás, el mismo que la había mirado en la ferretería como si fuera un alienígena inútil que no sabía distinguir un martillo de un clavo. Tendría que tragar su orgullo. Tendría que soportar sus burlas. Pero al mirar ese fantasma blanco gigante, Isabella sintió algo que no había sentido en años en las pasarelas de Milán o París. No era adrenalina, ni vanidad, ni éxito. Era propósito. La Barbie acababa de encontrar su guerra. Y estaba dispuesta a ensuciarse hasta el alma para ganarla. 45 minutos. Ese fue el tiempo que Isabella pasó sosteniendo el peso del mundo, o al menos, los 900 kilos teóricos de una yegua que ahora pesaba mucho menos, pero que se sentía como plomo líquido. Sus brazos, esculpidos con pesas de 2 kilos y bandas elásticas en gimnasios con aire acondicionado, ardían con un fuego láctico que nunca había conocido. La seda de su blusa se había fusionado con el sudor de su piel y la mugre del animal. Ya no había blanco. Solo había sombras de gris, marrón y el rojo oscuro de la sangre seca que se descascaraba de las heridas del animal. Escuchó el rugido de un motor diésel acercándose. No era el suave ronroneo de los coches a los que estaba acostumbrada, era el sonido bronco y mal ajustado de una camioneta de trabajo que había vivido demasiados inviernos. La puerta del granero, que ella había dejado entreabierta, se abrió de golpe. Una silueta se recortó contra la luz cegadora de la tarde. Tomás entró. No caminaba, ocupaba espacio. Era un hombre de 30 y tantos años, con hombros anchos que tensaban una camiseta de algodón gris gastada y manchada de aceite. Llevaba una gorra de béisbol calada hasta las cejas y cargaba un maletín médico de cuero cuarteado que parecía tan viejo como la medicina misma. Se detuvo en seco al ver la escena. Sus ojos oscuros escanearon el cuadro con una velocidad clínica, la estructura podrida del techo, la yegua esquelética y, finalmente, la mujer. Isabella sintió el peso de su juicio más fuerte que el de la yegua. Él no la miró con deseo, ni con admiración. La miró como se mira a un mueble caro y ridículo puesto en medio de un vertedero. Me dijeron que la chica de la mansión tenía una emergencia, dijo Tomás. Su voz era grave, rasposa, como si tuviera grava en la garganta.
No pensé que estuviera jugando a ser la Madre Teresa en propiedad ajena. Isabella quiso enderezarse, recuperar su postura de reina de hielo, pero la yegua eligió ese momento para tambalearse. Isabella apretó los dientes y empujó con el hombro, soltando un gemido de esfuerzo involuntario. Menos sarcasmo y más medicina, doctor, escupió ella. Tomás avanzó, ignorando su tono. Dejó el maletín en el suelo sucio y se acercó al animal. Su actitud cambió al instante. La rudeza desapareció de sus manos. Tocó el hocico de la yegua, levantó el belfo para examinar las encías, blancas como el papel, notó Isabella, y luego pasó la mano por el cuello, justo donde Isabella había estado apoyada. Está deshidratada, anémica y caquéctica, murmuró Tomás, más para sí mismo que para ella. Se movió hacia el flanco de la yegua, palpando las costillas con una mezcla de ira y tristeza. Tiene una infección masiva en la pata trasera izquierda. Probablemente laminitis crónica también. Se giró hacia Isabella, limpiándose las manos en sus propios vaqueros. ¿Cuánto tiempo lleva así? La encontré hace 1 hora. No es mía. Lo sé. Es de los Souza. Se largaron a la capital hace 6 meses. Dejaron todo atrás. Tomás escupió al suelo con asco. Malditos bastardos. Miró a la yegua una vez más, sacudiendo la cabeza. Luego, miró a Isabella directamente a los ojos. Suéltela. ¿Qué? Si la suelto, se cae. Exacto. Déjela caer. Ya no tiene caso prolongarlo. Isabella sintió un frío que no venía del granero. ¿De qué está hablando? Voy a ir a la camioneta a buscar pentobarbital, dijo Tomás con una calma aterradora, como si estuviera hablando del clima. Una dosis alta. Será rápido. Es lo único humano que se puede hacer aquí. ¿Eutanasia? La palabra salió de la boca de Isabella como un insulto. Ni siquiera ha intentado curarla. Tomás soltó una risa seca, sin humor. Dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal. Olía a antiséptico, tabaco y sudor de caballo. Era un olor masculino y agresivo que chocaba violentamente con el recuerdo del perfume floral de ella. Escuche, princesa, dijo él, y el apodo goteaba desdén. Esto no es un pony de feria con un dolor de barriga. Es una percherón. Pesa, o debería pesar, cerca de 1 tonelada. Si cae al suelo en este estado, sus propios músculos aplastarán sus órganos. La circulación se corta. Los nervios mueren. Señaló a la yegua con un dedo calloso. Mírela. Es un cadáver que respira. Usted quiere salvarla para sentirse bien consigo misma, para tener una anécdota que contar en sus cócteles de la ciudad. Ay, salvé a un caballito. Pero la realidad, señora, es que mantenerla viva es tortura. Isabella sintió que la ira subía por su garganta, caliente y líquida. Sus brazos temblaban, no de debilidad, sino de furia. No me llame princesa. Y no asuma que sabe quién soy. Sé lo que veo. Veo ropa de $3.000 arruinada en un establo lleno de mierda. Veo a una mujer que no tiene idea de la fuerza bruta que se requiere para esto. Tomás se cruzó de brazos. Hágase un favor. Vuelva a su casa de cristal. Yo me encargo de terminar el sufrimiento del animal. Luego llamaré al servicio de recogida. Isabella miró a la yegua. El ojo gigante del animal seguía fijo en ella. Había dolor allí, sí. Pero Isabella había visto ojos que se rendían, había visto la mirada vacía de modelos que se morían de hambre o se drogaban hasta el olvido en los baños de las discotecas. La yegua no tenía esa mirada. La yegua seguía de pie. No, dijo Isabella. Su voz fue baja, pero cortante. Tomás parpadeó, sorprendido por la firmeza. Disculpe, he dicho que no. No la va a matar. No es su decisión. Ni siquiera es su caballo. Acabo de comprar la propiedad vecina. Si los dueños abandonaron esto, técnicamente es un bien mostrenco o puedo reclamarlo. Y si es una cuestión de dinero, Isabella soltó una mano del cuello de la yegua para señalarlo, un gesto imperioso. Puedo comprar este granero, puedo comprar esa camioneta oxidada suya y puedo comprar su clínica entera ahora mismo si eso es lo que se necesita para que usted haga su maldito trabajo y la salve. El silencio que siguió fue denso. Solo se oía la respiración dificultosa de la yegua. Tomás la miró de arriba abajo. Por primera vez, vio algo más que la ropa sucia. Vio la tensión en los bíceps de Isabella, la forma en que sus pies estaban plantados en el barro, la mandíbula cuadrada y tensa que desafiaba su propia lógica. No se trata de dinero, gruñó él,
aunque la mención de su camioneta le había picado el orgullo. Se trata de física. ¿Cómo piensa moverla? No puede quedarse aquí. Este lugar es un foco de infección. Necesita un suelo de goma, necesita fluidos cada 2 horas, necesita curaciones que le harán vomitar su desayuno de chía y aguacate. Tengo un establo vacío en mi casa. A 500 metros. ¿Y cómo la llevamos? ¿La cargamos en brazos? Usted tiene un remolque. Lo vi enganchado a su camioneta. Ella no puede subir a un remolque. Se caerá en la rampa. Entonces caminaremos, sentenció Isabella. Tomás la miró como si estuviera loca. ¿Caminar? Apenas se tiene en pie. Caminaremos despacio. Usted le pondrá algo para el dolor, algo para darle energía, y la llevaremos paso a paso. Si se cae, entonces usted gana. Pero si llega a mi establo, usted la trata. Y no me importa cuánto cueste ni cuánto tarde. Tomás se pasó la mano por la cara, frotándose los ojos con frustración. Sabía que era una mala idea. Sabía que era una locura clínica. Pero también sabía que, legalmente, si ella asumía la responsabilidad y los costos, él estaba obligado a prestar asistencia veterinaria antes que la eutanasia, si había una mínima posibilidad de vida. Y la mujer tenía fuego en los ojos. Suspiró, derrotado por la obstinación de la belleza rubia. Bien, dijo Tomás, señalándola con el dedo. Pero escúcheme bien. Si esa yegua cae en el camino, la sacrifico allí mismo. En la cuneta. No voy a dejar que agonice por su capricho. Trato hecho. Y otra cosa, añadió él, abriendo su maletín y sacando jeringas y frascos. Yo soy el veterinario, no el mozo de cuadra. Usted limpiará las heridas. Usted recogerá el estiércol. Usted le dará los biberones de electrolitos a las 3 de la mañana. Yo vengo, trato y me voy. Si veo que usted duda, si veo que le da asco, se acabó. Isabella sintió que los músculos de su espalda gritaban de alivio, pero no se movió. No soy impresionable, doctor. He visto cosas en el backstage de la Semana de la Moda que harían que este granero parezca un quirófano estéril. Tomás resopló, una mezcla de incredulidad y burla, pero cargó la jeringa con un analgésico potente y un estimulante cardíaco. Sosténgala fuerte. Si se mueve y rompo la aguja, estamos jodidos. Se acercó al cuello de la yegua. Isabella tuvo que inclinarse sobre el animal para exponer la vena yugular. Su rostro quedó a centímetros del de Tomás. Podía ver las líneas de expresión alrededor de sus ojos, la barba de 2 días que raspaba el aire. Él se detuvo un microsegundo, sorprendido quizás por la intensidad de los ojos verdes de ella a esa distancia, tan claros y furiosos en medio de la suciedad. No me falle, princesa, susurró él, clavando la aguja con una precisión experta. La yegua ni se inmutó. Isabella tampoco. Mi nombre es Isabella, respondió ella, sosteniendo la mirada del veterinario mientras la medicina entraba en la sangre de la gigante. Y será mejor que empiece a recordarlo. Tomás empujó el émbolo, inyectando la esperanza química en el desastre biológico. La guerra había sido declarada, pero por primera vez en mucho tiempo, Isabella no luchaba contra su propia imagen en un espejo. Luchaba contra la muerte. Y contra el hombre arrogante que creía conocerla. Vamos a ver cuánto dura, Isabella, dijo él, retirando la aguja. La yegua suspiró, y pareció que, por un instante, el dolor en sus ojos disminuía. Isabella sonrió, una sonrisa pequeña, cansada y triunfal. El camino a casa iba a ser largo. 500 metros. En un mapa, o en el asiento de cuero de un coche deportivo, esa distancia es un suspiro. Es lo que separa la tienda de Gucci de la de Prada en una avenida comercial. Pero en un camino de tierra irregular, bajo el sol de la tarde y sirviendo de muleta humana para un animal de 900 kilos que se moría a cada paso, 500 metros eran una odisea. No tire de la cuerda, ladró Tomás. Caminaba al lado izquierdo de la yegua, con una mano en el hombro del animal para estabilizarlo. Si tira, ella se echará hacia atrás. Tiene que invitarla a caminar. Es una danza, no un remolque. Isabella apretó los dientes. Sus manos, envueltas alrededor de una soga de cáñamo áspera y vieja que habían encontrado en el granero, ardían. No estoy tirando, jadeó ella, clavando sus botas de diseño en el polvo. Estoy guiando. Habían tardado 20 minutos solo en sacarla del granero. La luz del sol había cegado a la yegua momentáneamente y el miedo la había paralizado. Ahora, en el camino vecinal que conectaba la ruina con la mansión de Isabella,
cada paso era una victoria sobre la gravedad. El analgésico de Tomás había hecho efecto, limando los bordes más agudos del dolor de la yegua, pero la debilidad estructural permanecía. La Percherón caminaba arrastrando los cascos, levantando nubes de polvo ocre que se pegaban al sudor de Isabella. Clic-clac. Arrastre. Suspiro. Clic-clac. Arrastre. Suspiro. El ritmo era hipnótico y terrible. Isabella caminaba pegada al flanco derecho, con su hombro clavado en la paleta de la yegua. Podía sentir el crujido de las articulaciones del animal reverberando en sus propios huesos. La yegua se apoyaba en ella mucho más de lo que Tomás notaba, o quizás él lo notaba y callaba para ver cuando ella se rendiría. A mitad de camino, el sonido de un motor interrumpió la marcha fúnebre. Una camioneta vieja, cargada con fardos de heno, apareció en la curva. Isabella reconoció el vehículo. Pertenecía a los hermanos Vargas, dos ganaderos locales que se reían cada vez que ella pedía leche de almendras en la tienda del pueblo. La camioneta disminuyó la velocidad hasta casi detenerse. Los dos hombres bajaron las ventanillas. No dijeron nada al principio. Solo miraron. La escena debía ser grotesca para ellos. La supermodelo de la ciudad, con su ropa de lino convertida en trapos sucios, el pelo rubio platino pegado a la frente por el sudor y la mugre, abrazada a un caballo que parecía sacado de una película de terror. ¿Problemas con la mascota, doctora?, gritó el conductor, dirigiendo la burla a Isabella pero mirando a Tomás con complicidad masculina. Tomás no devolvió la sonrisa. Siguió caminando, con la vista fija en las patas de la yegua. Circulen, Vargas. No hay nada que ver, dijo Tomás, seco. Parece que la gringa compró carne para los perros, se rió el otro hombre, escupiendo un palillo por la ventana. Rubia. Si se muere, te presto el tractor para enterrarla. Isabella sintió que la sangre le subía a la cara, una mezcla de vergüenza y una furia volcánica. Por un segundo, quiso soltar la cuerda, gritarles, usar su influencia, su dinero, su estatus. Pero entonces sintió el hocico de la yegua rozar su oreja. Un aliento caliente y húmedo. La yegua había tropezado. «Cuidado», gritó Tomás. Las rodillas de la Percherón cedieron. Fue un derrumbe lento, como un edificio implosionando. Isabella no se apartó. Al contrario, metió su cuerpo debajo del cuello del animal, usando su espalda como palanca, gruñendo con un sonido animal que nunca había salido de su garganta. «¡Arriba!», gritó Isabella, ignorando a los hombres de la camioneta, ignorando a Tomás, ignorando el dolor en sus lumbares. «Vamos, duquesa. Arriba», la llamó duquesa. El nombre salió solo. La yegua, sintiendo la resistencia física de la mujer, encontró una reserva de energía en algún lugar profundo de su genética de caballo de guerra. Resopló, clavó los cascos traseros en la tierra y, con un esfuerzo titánico que hizo temblar sus músculos, recuperó el equilibrio. Isabella casi cayó de rodillas cuando el peso se liberó, pero se mantuvo en pie. Se giró hacia la camioneta. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad homicida. «Lárguense», dijo. No gritó. Lo dijo con el tono bajo y peligroso que usaba para despedir a agentes incompetentes. Los hermanos Vargas dejaron de reír. Hubo algo en la postura de ella, cubierta de mierda, desafiante, protegiendo a la bestia, que cortó la broma de raíz. Aceleraron y se perdieron en una nube de polvo. Tomás la miró. Por primera vez, no hubo sarcasmo en su expresión. Solo una evaluación técnica, como quien revisa los cimientos de un puente después de un terremoto. «Duquesa», repitió él. «Nombre pretencioso». «Le queda bien», replicó Isabella, recuperando el aliento. «Y si vuelve a dejar que esos idiotas se burlen de ella, lo despido. Todavía no me ha contratado, jefa. Y técnicamente, se burlaban de usted. Me da igual. Sigamos». Los últimos 100 metros fueron los peores. La adrenalina se había disipado y el cansancio golpeó a Isabella como un mazo. Sus brazos temblaban incontrolablemente. Sentía ampollas reventándose en las palmas de sus manos por el roce de la cuerda. Cuando finalmente cruzaron la puerta de hierro forjado de su propiedad, el contraste fue casi doloroso. Valle del Silencio era una utopía minimalista. Grava blanca importada, cercas de madera pintadas de un negro mate perfecto, césped recortado al milímetro. Y en medio de esa perfección arquitectónica, entraban ellos, 3 figuras cubiertas de barro y sangre. El establo de Isabella no era un establo, era un spa equino.
Había sido construido por el anterior dueño para caballos de salto de competición. Pasillo central de adoquines de goma, boxes de 4x4 metros con viruta de pino fresca y aromática, bebederos automáticos y ventiladores de techo. Esto es ridículo, murmuró Tomás, mirando las lámparas de estilo industrial que colgaban del techo. Vive mejor que yo. Ese es el punto, dijo Isabella, guiando a la yegua hacia el primer box, cuya puerta corredera de madera maciza ya estaba abierta. Aquí se va a curar. Hacer entrar a la yegua en el box fue el último desafío. El animal desconfiaba del suelo limpio, de la sombra, del espacio cerrado. Pero el olor a viruta limpia y a heno fresco de alfalfa pareció convencerla. Duquesa entró. Sus cascos resonaron huecos en el suelo de goma. Dio 2 vueltas lentas, oliendo cada rincón, y luego, con un suspiro que pareció vaciar sus pulmones por completo, se dejó caer sobre la cama de viruta. No cayó de golpe. Se acomodó. Era el descanso de quien lleva meses durmiendo sobre piedras y sus propios desechos. Isabella cerró la puerta del box y se apoyó en ella, deslizándose hasta quedar sentada en el suelo impecable del pasillo. Miró sus manos. Estaban negras, con la piel levantada en carne viva. Su ropa de lino era basura. Tomás se acercó. Abrió su maletín y sacó un frasco de yodo y unas gasas. Isabella pensó que eran para la yegua. «Deme las manos», ordenó él. «Estoy bien. Atienda al caballo. El caballo está durmiendo. Usted está sangrando. Deme las manos». Isabella, demasiado cansada para discutir, extendió las palmas hacia arriba. Tomás se arrodilló frente a ella. No hubo delicadeza romántica, sino eficiencia médica. Limpió la tierra de las heridas de ella con una gasa empapada en antiséptico. Escoció como el demonio, pero Isabella no retiró las manos. «Tiene agallas, se lo reconozco», dijo Tomás sin mirarla a la cara, concentrado en vendarle un dedo. La mayoría de la gente de ciudad habría soltado la cuerda cuando tropezó. «No soy gente de ciudad, Tomás. Soy gente. Y no me rindo». Él terminó el vendaje y se puso de pie, recuperando su distancia profesional. La torre de defensa se levantó de nuevo. «No cante victoria. Esto fue la parte fácil. Moverla es una cosa. Mantenerla viva cuando su cuerpo empiece a procesar el trauma es otra. Va a necesitar antibióticos cada 8 horas, limpieza de cascos, curas en esa piel podrida. Dígame qué tengo que hacer. Le dejaré una lista. Volveré mañana a primera hora. Si pasa algo durante la noche». Dudó un momento, y luego sacó una tarjeta arrugada de su bolsillo y la dejó sobre un fardo de pino. «Ese es mi móvil personal. Solo emergencias reales. Si tiene una uña rota, llame al 911. Isabella tomó la tarjeta. «Gracias». Tomás se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sus botas sucias dejando un rastro de tierra sobre el suelo inmaculado de Isabella. Antes de salir, se detuvo bajo el arco de la entrada, recortado contra la luz crepuscular. «Por cierto», dijo sin volverse. «El nombre le queda bien. A las 2». Isabella se quedó sola en el pasillo silencioso, con el olor a pino y a caballo llenando el aire. Miró a través de los barrotes del box. La montaña blanca dormía. Isabella se miró las manos vendadas, sucias, temblorosas. Nunca se había sentido tan fea según los estándares de su antigua vida. Y nunca se había sentido tan real. 2 semanas. 14 días de amaneceres grises y café negro bebido de pie. 14 días en los que el concepto de tiempo dejó de medirse en horas para medirse en dosis de antibióticos y cambios de vendajes. El spa equino de Isabella ya no olía a madera de pino virgen. Ahora olía a yodo, a tejido en cicatrización, a estiércol fresco y a sudor humano. Era un olor denso, biológico, que se pegaba al fondo de la garganta. A Isabella, sorprendentemente, no le molestaba. Le parecía el olor de la honestidad. Eran las 6 de la mañana. Isabella estaba en el pasillo central, empujando una carretilla cargada de heno húmedo. La Barbie había desaparecido. En su lugar había una mujer vestida con unos pantalones de chándal grises manchados de lejía, botas de goma verdes talla 38 y una camiseta de algodón negra, probablemente de la sección de hombres, que le quedaba 3 tallas grandes. Su cabello, antes una cascada platino de peluquería, estaba recogido en un moño precario y funcional, sujeto con una goma elástica y un bolígrafo. No llevaba maquillaje. Ni una gota. Sus ojeras eran violáceas, marcas de guerra de las noches en vela vigilando la temperatura de duquesa. Entró en el box.
La yegua, que había ganado algo de peso pero seguía pareciendo un esqueleto cubierto con una sábana blanca, relinchó suavemente al verla. Era un sonido bajo, gutural, de reconocimiento. «Buenos días, grandullona», susurró Isabella, volcando el heno. Duquesa se acercó. Ya no había miedo en sus ojos, solo una dependencia absoluta. La yegua apoyó su enorme cabeza en el pecho de Isabella, empujándola levemente. Isabella, que había desarrollado unos reflejos nuevos, absorbió el empuje, tensando el abdomen y acariciando la frente del animal. «Hoy viene el ogro», le dijo a la yegua. «Pórtate bien. Toca limpieza profunda». El sonido de la camioneta de Tomás llegó puntual a las 7. Ya no entraba dando portazos ni con la actitud de un sheriff en un pueblo sin ley. Ahora entraba con la eficiencia silenciosa de un colega de trabajo. Tomás la encontró preparando una solución salina. Se detuvo un momento en la entrada del box, observándola. No dijo nada sobre su aspecto, pero Isabella notó cómo su mirada se detenía en sus brazos. Ya no eran los brazos delgados de una modelo de pasarela, los bíceps estaban definidos, duros por cargar cubos de agua de 20 litros y mover fardos. Había arañazos en sus antebrazos y callos en sus manos. «El tejido necrótico de la cadera no está cediendo», dijo Tomás a modo de saludo, dejando el maletín sobre una mesa plegable. «Lo sé», respondió Isabella sin mirarlo, concentrada en mezclar el antiséptico. «Ayer le dolió cuando intenté limpiarlo. Tiene fiebre local. Tendremos que desbridar. Cortar lo muerto para que salga lo vivo. Va a sangrar». Isabella asintió y le pasó los guantes de látex. «Estoy lista». El procedimiento fue brutal. Tomás trabajaba con un bisturí, cortando con precisión quirúrgica la piel muerta y grisácea que rodeaba la úlcera de decúbito en la cadera de la yegua. El olor era nauseabundo. Duquesa, a pesar de estar sedada ligeramente, temblaba y pateaba el suelo con incomodidad. Isabella era el ancla. Sostenía la cabeza de la yegua, hablándole al oído, mientras usaba todo su peso para mantener al animal de 900 kilos contra la pared, impidiendo que aplastara a Tomás. «Quieta», ordenó Isabella, su voz firme, autoritaria. «Un poco más», murmuró Tomás, con la frente perlada de sudor, trabajando en una zona delicada. «Sujétala fuerte, Isabella». «La tengo». «Hazlo». Tomás hizo el corte final. Sangre roja y limpia brotó, mezclándose con el pus. Isabella no apartó la mirada. Limpió la zona con gasas estériles mientras Tomás aplicaba la pomada antibiótica. Sus manos se rozaron varias veces dentro de la herida, manchadas de sangre y yodo. Trabajaban en una sincronía perfecta, sin necesidad de palabras, unidos por la visceralidad del momento. Cuando terminaron, ambos se dejaron caer sentados en fardos de paja en el pasillo, exhaustos. Tomás se quitó la gorra y se pasó la mano por el pelo oscuro y revuelto. Sacó un termo de café de su mochila y sirvió 2 tazas de plástico. Le tendió una a Isabella. «Gracias», dijo ella, tomando el café con las 2 manos para calentarse. Tomás la observó por encima del borde de su taza. La luz de la mañana entraba por las ventanas altas, iluminando el rostro lavado de Isabella. Podía ver las pecas reales bajo sus ojos, la textura de su piel, una pequeña cicatriz en la barbilla que el maquillaje siempre había ocultado. «¿Sabes?», dijo él, rompiendo el silencio. «El primer día aposté conmigo mismo que durarías 3 días». Isabella sonrió, una sonrisa torcida y cansada. «¿Y cuánto dinero perdiste?». «Mi dignidad, principalmente», admitió él, con una media sonrisa. «Eres resistente. Para alguien de tu mundo». Isabella miró el vapor de su café. «¿Mi mundo?». «Tomás, mi mundo era una mentira muy bien iluminada». Bebió un sorbo. «La gente cree que ser modelo es glamour. No lo es. Eres una percha. Un maniquí de carne. Nadie te pregunta qué piensas, ni si tienes hambre, ni si te duelen los pies. Solo importa si la luz te golpea en el ángulo correcto. Si engordas 1 kilo, eres basura. Si envejeces un día, eres invisible». Miró hacia el box donde Duquesa comía tranquila. «Aquí, con ella, es la primera vez en 10 años que lo que hago con mi cuerpo importa más que cómo se ve mi cuerpo. Si soy fuerte, ella vive. Si soy bonita, a ella le da igual. Eso es liberador». Tomás guardó silencio un momento, procesando la confesión. La amargura en la voz de Isabella resonaba con algo dentro de él. «Los animales no mienten», dijo Tomás suavemente. «Esa es la única razón por la que sigo haciendo esto.
Las personas te dicen te quiero mientras firman los papeles del divorcio o venden tu tierra a una constructora. Pero un caballo, si un caballo te odia, te patea. Si te quiere, te sigue. Es binario. Es puro. Isabella lo miró. Vio la sombra en sus ojos cuando mencionó el divorcio. Entendió que su rudeza, esa coraza de hierro oxidado que llevaba, no era odio hacia ella, sino protección contra el mundo. ¿Por eso me odiabas?, preguntó ella. ¿Porque pensabas que yo era una de esas personas que mienten? Tomás giró el vaso de plástico entre sus dedos. Pensé que eras turismo. Que vendrías aquí, jugarías a la granjera para Instagram y te irías cuando las cosas se pusieran feas o aburridas. Levantó la vista y la miró directamente. Ya no había juicio. Me equivoqué. Tienes callos en las manos, Isabella. Eso no se finge. Isabella sintió un calor extraño en el pecho que no tenía nada que ver con el café. Era reconocimiento. Validación. Aún no hemos ganado, dijo ella, desviando la mirada hacia la yegua para romper la intensidad del momento. Todavía está muy débil. Está mejorando. Gracias a ti. Tomás se puso de pie y se sacudió la paja de los pantalones. Pero no te confíes. Los caballos son frágiles. Un cólico, un mal paso, y todo este trabajo se va al diablo en 10 minutos. Eres un rayo de sol, doctor. Soy realista. Tomás recogió su maletín. Se detuvo antes de irse. Oye. ¿Sí? Esa camiseta, señaló la prenda enorme y manchada que llevaba ella. Te queda mejor que el lino de $3,000. Isabella soltó una carcajada genuina, sonora, que rebotó en las paredes del establo. Tomás sonrió, una sonrisa real esta vez, que le llegó a los ojos. Vete de aquí, Tomás. Tengo estiércol que limpiar. Cuando él salió, Isabella se quedó sola. Se acercó a un pequeño espejo sucio colgado en la pared del cuarto de aperos. Se miró. Vio las ojeras, el pelo sucio, la camiseta vieja. Levantó la mano y tocó el reflejo de su propia cara. Por primera vez en su vida, no sintió la necesidad de corregir nada. La seda se había ido. Solo quedaba la piel, el músculo y el antiséptico. Y le gustaba lo que veía. La confianza es un veneno dulce. Se bebe despacio, saboreando el progreso, hasta que te emborracha y te hace olvidar que el peligro no ha desaparecido, solo está agazapado en la sombra. Habían pasado 3 semanas. Duquesa ya no era un esqueleto viviente. Las costillas, antes afiladas como cuchillos, habían comenzado a suavizarse bajo una capa tenue de músculo y grasa nueva. Su pelaje, cepillado obsesivamente por Isabella 2 veces al día, había perdido las costras de barro y sangre, revelando un blanco tordillo que brillaba como nácar bajo la luz artificial del establo. Era una mañana de martes, inusualmente cálida para la temporada. El cielo era de un azul insultante, sin una sola nube. Isabella miró por la ventana del box. El prado exterior, verde y exuberante, se mecía con la brisa. Miró a Duquesa. La yegua estaba inquieta, moviéndose de un lado a otro del box, resoplando hacia la ventana. «Estás aburrida, ¿verdad?», murmuró Isabella, acariciando el morro suave. «Llevas casi un mes encerrada en 4 metros cuadrados». La voz de Tomás resonó en su memoria, reposo absoluto. Su estructura ósea y sus tendones son cristal ahora mismo. Si corre, si salta, se rompe. Pero Tomás no estaba allí. Tomás estaba atendiendo un parto de vacas a 20 kilómetros. Y Isabella, embriagada por la mejoría visible de la yegua, cometió el pecado capital del cuidador novato, humanizó al animal. Interpretó la inquietud biológica como tristeza y la necesidad de seguridad como prisión. Solo un ratito, decidió Isabella, tomando el cabestro de cuero nuevo. Un poco de sol te hará bien. Vitamina de paseo controlado del ramal. Nada de locuras. Le puso el cabestro. Duquesa masticó el bocado con entusiasmo, sintiendo la promesa de libertad. Cuando salieron del establo, la luz del sol golpeó el pelaje blanco y la yegua pareció encenderse. Era una imagen de belleza pura, la mujer rubia y la yegua blanca, caminando sobre la grava hacia el césped verde. Isabella sonrió. Sacó su teléfono con la mano libre para capturar el momento. Era perfecto. Entonces, la naturaleza tomó el control. En cuanto los cascos de Duquesa tocaron la hierba suave, algo ancestral se activó en su cerebro. El olor a tierra fresca, el viento, el espacio abierto. La yegua olvidó su dolor. Olvidó su debilidad.
Tranquila, dijo Isabella, sintiendo un tirón en la cuerda. Pero 900 kilos de alegría son imparables. Duquesa soltó un relincho agudo y alegre, y dio un pequeño salto, intentando trotar. «No», gritó Isabella, clavando los talones. «Duquesa, quieta». Fue un movimiento estúpido, torpe. La yegua giró bruscamente sobre sus posteriores para emprender una carrera corta. El suelo, todavía húmedo por el rocío de la mañana, era una pista de patinaje oculta bajo el verde. La pata trasera izquierda, la misma que habían estado curando de la infección profunda, resbaló. No hubo gracia en la caída. Fue un colapso feo y pesado. La pata se torció en un ángulo antinatural y la yegua se fue al suelo con un ruido sordo que hizo vibrar el suelo bajo los pies de Isabella. El relincho de alegría se transformó instantáneamente en un chillido de pánico y dolor. Isabella soltó el teléfono y corrió hacia ella. «Duquesa, no, no, no». Isabella se arrodilló en el barro, agarrando la cabeza de la yegua que se sacudía violentamente intentando levantarse. «Quédate quieta, por favor». La yegua resoplaba, con los ojos desorbitados, mostrando el blanco del pánico. Intentó impulsarse para levantarse, pero la pata izquierda falló y volvió a caer. «Para, te vas a hacer daño», gritó Isabella, llorando, usando todo su peso sobre el cuello del animal para inmovilizarlo en el suelo. Estuvieron así 10 minutos eternos. Isabella acariciando frenéticamente a la yegua, susurrando disculpas rotas, rezando a un Dios en el que no creía para que no hubiera nada roto. El sonido de la camioneta de Tomás acercándose fue el sonido del juicio final. Isabella no se movió. No podía. Estaba cubierta de hierba y barro, sujetando a la yegua en el suelo. Cuando Tomás llegó corriendo, con el maletín en la mano, su rostro era una máscara de terror que rápidamente mutó en una furia fría al comprender la situación. «¿Qué, carajos, ha pasado?», preguntó Tomás, arrodillándose junto a la pata trasera. «Yo, la saqué, solo quería que tomara el sol», balbuceó Isabella. Tomás no la miró. Sus manos expertas palparon el menudillo, el tendón, la articulación de la babilla. La yegua gimió cuando él tocó un punto específico. «Está ardiendo», dijo él. Su voz era tranquila, pero era la calma antes del huracán. El tendón flexó. Posible desgarro. Y la herida de la infección se ha abierto por el impacto. «Mira esto», señaló la sangre fresca que manchaba la hierba. «Ayúdame a levantarla. Ahora. Si no se levanta en el próximo intento, estamos perdidos». Entre los dos, y con una inyección de adrenalina que Tomás administró directamente en la vena, lograron poner a Duquesa en pie. La yegua cojeaba ostensiblemente, sin apoyar la pata izquierda. El regreso al box no fue un paseo triunfal, fue una marcha de la vergüenza, lenta y dolorosa. Una vez dentro, con la yegua sedada y vendada de nuevo, el silencio en el establo se hizo insoportable. Isabella estaba parada en un rincón, abrazándose a sí misma, temblando. Tomás cerró el box y se giró hacia ella. Se quitó la gorra y la lanzó con fuerza contra el suelo. El estallido resonó como un disparo. «Te dije reposo absoluto», gritó. Su voz rebotó en las paredes de metal y madera. «Te lo dije 1000 veces. ¿En qué idioma hablo? ¿En chino?» «Pensé que estaba mejor», susurró Isabella, con las lágrimas corriendo por su cara sucia. «Se veía tan feliz». «No se trata de felicidad». Tomás avanzó hacia ella, invadiendo su espacio, señalando el box con furia. «Se trata de biología. Es un animal de 1 tonelada recuperándose de una atrofia muscular severa. Sus tendones son de papel». Se pasó las manos por el pelo, caminando en círculos, incapaz de contener la rabia. «Esto es lo que pasa con gente como tú, Isabella. Creen que el amor lo cura todo. Creen que con buenas intenciones y fotos bonitas se arregla el mundo. El amor no repara tejidos. La disciplina lo hace. La medicina lo hace». «Lo siento», sollozó ella. «¿Lo sientes?». Tomás se detuvo frente a ella, mirándola con una decepción que dolía más que los gritos. «Acabas de retrasar su recuperación 2 meses. Si es que se recupera. Si ese tendón tiene una lesión grave, se acabó. Tendré que sacrificarla. Y será tu culpa. No de los dueños anteriores. Tuya». Isabella recibió las palabras como puñetazos. No se defendió. No había defensa posible. Su arrogancia, su necesidad de ver a la yegua feliz antes de tiempo, había puesto en riesgo todo. «Vete a casa», dijo Tomás,
recogiendo su maletín. Su voz ahora era gélida, distante. No quiero verte aquí mientras termino de tratarla. Eres peligrosa para ella ahora mismo. Es mi casa, Tomás. Pues vete a la mansión. Vete a ver la tele. No toques al caballo. Isabella salió corriendo del establo. Corrió hacia la casa principal, entró en su cocina de mármol inmaculada y se derrumbó en el suelo. Lloró. No lloró como lloraba cuando perdía un contrato o cuando rompía con un novio famoso. Lloró con un dolor visceral, feo, profundo. Lloró porque Tomás tenía razón. Había sido una niña caprichosa jugando con una vida real. Pasaron horas. Cayó la noche. Isabella se levantó del suelo frío. Se lavó la cara con agua helada. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Podía rendirse. Podía llamar a Tomás mañana, decirle que tenía razón, que ella no servía para esto, pagarle una fortuna para que se llevara a la yegua a su clínica o la sacrificara y volver a París. Sería lo fácil. Miró por la ventana hacia el establo. Había una luz encendida. Tomás seguía allí. Isabella apretó los puños. Las uñas se clavaron en sus palmas, justo sobre los callos que se habían endurecido en las últimas semanas. No, dijo al silencio de la cocina. Fue a su biblioteca. No buscó una novela. Buscó su portátil. Se sentó y empezó a teclear: anatomía equina, rehabilitación de tendones en caballos de tiro, manejo del dolor en la minitis. Imprimió diagramas. Imprimió artículos científicos. Leyó hasta que le dolieron los ojos. No volvería a cometer un error por ignorancia. Si Tomás quería disciplina, le daría disciplina militar. Si quería medicina, se convertiría en la mejor enfermera que ese maldito veterinario hubiera visto jamás. Tomó los papeles, se puso sus botas sucias y salió de nuevo hacia la noche. No iba a pedir perdón con palabras. Iba a pedir perdón con sudor. La puerta del establo se abrió. Tomás estaba sentado frente al box de Duquesa, medio dormido en una silla plegable. Levantó la cabeza al verla entrar. Su mirada era dura, defensiva. Isabella no dijo nada. Se acercó al tablón de anuncios del pasillo y clavó un horario nuevo, escrito con rotulador rojo, detallado minuto a minuto: medicación, limpieza, crioterapia, masajes. Luego, se sentó en el suelo, al otro lado de la puerta del box, frente a Tomás. No me voy a ir, dijo Isabella con voz ronca pero firme. Y no la vas a sacrificar. Dime qué tengo que hacer ahora. Tomás la miró largo rato. Vio los ojos hinchados, pero también vio la mandíbula tensa y los papeles de anatomía en su mano. Suspiró, un sonido largo y cansado que disipó parte de la tensión en el aire. Hielo, dijo él. Necesita hielo en esa pata cada 2 horas durante toda la noche. Tengo hielo, respondió Isabella, levantándose. Voy a buscarlo. La tregua no se había restablecido, pero la guerra había cambiado. Ya no era Isabella contra Tomás. Eran los dos contra el error de Isabella. Y la noche iba a ser muy larga. El cielo no solo estaba lloviendo, se estaba cayendo a pedazos. No era una tormenta de verano, de esas que refrescan la tierra y pasan. Era un frente frío brutal que chocaba contra la sierra, desatando una violencia atmosférica que hacía temblar los cimientos de la mansión. El viento aullaba entre los eucaliptos como un animal herido, y el agua golpeaba el techo de chapa del establo con la furia de 1000 martillos. Eran las 3 de la mañana. Isabella estaba sola. Tomás se había marchado a las 8 de la tarde, prometiendo volver al amanecer. Pero a las 10, la luz eléctrica parpadeó y murió, sumiendo la finca Valle del Silencio en una oscuridad absoluta. Isabella había encendido el generador de emergencia, pero este tosía y fallaba, proporcionando solo una luz tenue y parpadeante en el pasillo del establo. Ella estaba sentada en un taburete frente al box de Duquesa, leyendo un libro a la luz de una linterna frontal, envuelta en una manta. El sonido de la lluvia era ensordecedor. De repente, el teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de texto de Tomás, probablemente enviado hacía horas y que acababa de entrar por un milagro de la red. El puente del arroyo seco está bajo el agua. No puedo pasar. Carreteras cortadas. Aguanta. Voy en cuanto baje el nivel. Isabella tragó saliva. Estaba aislada. Si pasaba algo, nadie vendría. Ni el veterinario, ni los bomberos, ni Dios. Miró a Duquesa. La yegua estaba de pie, pero visiblemente nerviosa. Los truenos retumbaban en su pecho gigante. Sus orejas giraban frenéticamente, captando la furia del exterior.
Todo está bien, chica. Solo es ruido, susurró Isabella, aunque su propia voz temblaba. Entonces ocurrió. Un trueno estalló justo encima de ellos, un sonido seco y brutal, como una explosión de artillería. La luz del generador se apagó definitivamente. Oscuridad total. En la negrura, Isabella oyó el pánico. Los cascos de Duquesa resbalaron en la viruta. Hubo un golpe contra la madera, un relincho agudo de terror, y luego, el sonido más temido por cualquier cuidador de caballos, el golpe pesado, sísmico, de un cuerpo de 900 kilos colapsando contra el suelo. Duquesa. Isabella encendió su linterna frontal. El haz de luz blanca cortó la oscuridad y reveló la catástrofe. La yegua había caído. Pero había caído mal. Estaba castigada, atrapada contra la pared del box. Sus patas estaban dobladas contra la madera, impidiéndole tomar impulso para levantarse. Su enorme barriga estaba comprimida. El cuello estaba torcido en un ángulo agudo. No. Isabella entró en el box, olvidando el miedo a ser aplastada. La yegua pataleaba inútilmente, golpeando la pared con una fuerza que hacía vibrar toda la estructura. Sus ojos estaban desorbitados, blancos de terror. Isabella recordó las palabras de Tomás, grabadas a fuego en su memoria: un caballo de tiro no es un caballo normal. Si queda atrapado y no se levanta en una hora, el peso de su propio cuerpo empieza a aplastar sus pulmones y sus músculos. Se llama rabdomiólisis. Si no se levanta rápido, muere. Vamos, levántate, gritó Isabella, tirando del cabestro. Era inútil. La yegua no tenía espacio. Estaba encajonada. Necesitaba girarla. Necesitaba mover casi 1 tonelada de carne y hueso inerte medio metro hacia el centro para que pudiera estirar las patas y levantarse. Isabella intentó empujar la grupa. Fue como empujar una pared de hormigón. Sus botas resbalaban en la viruta y el estiércol. El pánico empezó a cerrarle la garganta. La yegua respiraba con dificultad, un sonido ronco y húmedo. Estaba empezando a asfixiarse bajo su propio peso. Isabella salió corriendo del box. Buscó en la penumbra del pasillo. Sus manos temblorosas revolvieron el baúl de equipos. Cuerdas. Necesitaba cuerdas. Encontró 2 longas de trabajo, cuerdas largas de algodón trenzado. Volvió al box. Escúchame, le dijo a la yegua, arrodillándose en la suciedad, poniendo su cara junto al ojo gigante del animal. No te vas a morir hoy. No después de todo esto. ¿Me oyes? No te doy permiso. Con una destreza que no sabía que tenía, ató las cuerdas a las patas delanteras y traseras inferiores de la yegua, las que estaban atrapadas bajo el cuerpo. La técnica la había visto en un vídeo de YouTube esa misma tarde. Tenía que tirar de las patas para voltear al caballo sobre su lomo y alejarlo de la pared. Era una locura. Se necesitaba un tractor o 3 hombres fuertes para hacer eso. Ella estaba sola. Isabella pasó las cuerdas por encima de una viga baja del techo para crear una polea improvisada. Se agarró a los extremos con ambas manos. 1, 2. Tiró. Los músculos de su espalda crujieron. Sus bíceps ardieron instantáneamente. La yegua gimió, pero no se movió. Isabella gritó, un sonido gutural, primitivo. No era la voz de una modelo. Era la voz de una madre viendo a su hijo bajo un coche. Muévete. Usó su propio peso, dejándose caer hacia atrás, colgándose de las cuerdas. Las fibras de algodón se clavaron en sus manos, atravesando los guantes, mordiendo la piel. La yegua, sintiendo la tensión, intentó ayudar. Dio una patada convulsiva. El cuerpo gigante se desplazó 10 centímetros. Eso es. Vamos. Jadeó Isabella, con el sudor cegándole los ojos. Reajustó el agarre. Sus pies buscaron tracción en el suelo. Se apoyó contra la pared opuesta del box, usando sus piernas, esas piernas largas que habían desfilado para Chanel, como pistones hidráulicos. Empujó y tiró al mismo tiempo. Sintió que algo se desgarraba en su hombro, un dolor agudo y caliente, pero lo ignoró. El dolor era información, la rendición era la muerte. La yegua rodó. Fue un movimiento lento, pesado y terrorífico. Las patas de la yegua quedaron libres de la pared. Ahora tenía espacio. Isabella soltó las cuerdas y se lanzó hacia la cabeza del animal. Ahora, arriba, arriba, Duquesa. Le dio una palmada fuerte en el cuello, estimulándola. La percherón resopló. Clavó los cascos delanteros en el suelo.
Los músculos de su cuello y hombros se tensaron como cables de acero bajo la piel blanca. Hubo un momento de duda, un segundo eterno donde la gravedad parecía ganar la batalla. La yegua se tambaleó a medio camino. Isabella no se apartó. Se metió debajo del hombro de la yegua, empujando hacia arriba con su propio cuerpo, sumando sus 60 kilos de fuerza a la lucha, arriesgándose a que si la yegua caía de nuevo, la aplastaría como a un insecto. «Tú puedes», aulló Isabella bajo la lluvia de truenos. Con un rugido final de esfuerzo, la yegua estiró los posteriores y se impulsó. Se levantó. La masa gigante se elevó sobre Isabella, tapando la poca luz que quedaba. Duquesa se tambaleó, buscando el equilibrio, sus cascos golpeando el suelo rítmicamente hasta que se estabilizó. Estaba de pie. Isabella cayó de espaldas contra la viruta sucia, jadeando como si hubiera corrido una maratón. Su pecho subía y bajaba violentamente. Le temblaban las manos, las piernas, los párpados. Duquesa sacudió todo su cuerpo, desde las orejas hasta la cola, liberando la tensión. Luego, bajó la cabeza. Su hocico enorme, húmedo y caliente, tocó la cara de Isabella. La olfateó, buscando la vida. Isabella levantó una mano ensangrentada y temblorosa y tocó la nariz de Terciopelo. «Lo hicimos», susurró, y entonces rompió a llorar. No era el llanto de la derrota del día anterior. Era el llanto de la adrenalina abandonando el cuerpo, el llanto de quien ha mirado al abismo y le ha escupido en la cara. La tormenta seguía rugiendo fuera, golpeando las paredes, intentando entrar. Pero dentro de ese box, en la oscuridad, había una paz extraña. Isabella se quedó allí, tirada en el suelo, cubierta de paja, sudor y mugre de caballo. Le dolía todo el cuerpo. Probablemente tenía un desgarro muscular en el hombro. Sus manos eran un desastre. Pero mientras escuchaba la respiración rítmica y poderosa de la yegua sobre ella, Isabella supo que algo había muerto esa noche. La Barbie había muerto. La chica que necesitaba validación externa había sido aplastada contra esa pared y no se había levantado. Quien se había levantado, junto con la yegua, era una mujer hecha de hierro y barro. Se arrastró hasta una esquina del box, se envolvió en su manta sucia y se apoyó contra la pared, vigilando. No iba a dormir. No iba a salir. Se quedaría allí, montando guardia frente a la tormenta, hasta que el maldito sol saliera o hasta que Tomás llegara. Lo que ocurriera primero. Nadie moría en su turno. El amanecer no llegó con un estallido de sol glorioso. Llegó como una luz lechosa, gris y fría, filtrándose por las ventanas altas del establo. El rugido de la tormenta se había reducido a un goteo rítmico y persistente, el agua cayendo de las canaletas rotas sobre los charcos de barro del exterior. El silencio dentro del establo era absoluto, denso, casi sagrado. Tomás llegó corriendo. Había tenido que abandonar su camioneta a 2 kilómetros de la entrada, donde un roble centenario había caído bloqueando la carretera inundada. Había corrido atravesando el barro hasta las rodillas, saltando vallas, impulsado por una certeza nauseabunda de que iba a encontrar un desastre. Sabía que la luz se había cortado. Sabía que Isabella estaba sola. Y sabía, por estadística veterinaria, que una noche de tormenta solía terminar con caballos en pánico y huesos rotos. Entró en el establo jadeando, con el pecho ardiendo por el aire frío y el esfuerzo. Sus botas chapotearon en el pasillo húmedo. «¿Isabella?», gritó. Su voz sonó estrangulada. Nadie respondió. Tomás sintió que el estómago se le caía a los pies. Corrió hacia el box de Duquesa. La puerta estaba abierta de par en par. Se detuvo en el umbral, agarrándose al marco de madera como si necesitara soporte físico para procesar lo que veía. Duquesa estaba de pie. Estaba tranquila, comiendo heno lentamente, aunque su flanco izquierdo estaba cubierto de viruta y suciedad, evidencia de que había estado en el suelo. Y en un rincón del box, ovillada sobre una montaña de mantas viejas y paja limpia, dormía Isabella. Parecía pequeña. La mujer que medía 1,80 m y dominaba las habitaciones con su sola presencia, ahora parecía una niña náufraga. Su ropa estaba destrozada, rígida por el barro seco y el sudor. Su cabello rubio era una maraña imposible. Tomás entró despacio, con miedo de hacer ruido, con miedo de romper la fragilidad del cuadro. La yegua giró la cabeza, lo miró y luego volvió a comer, como si dijera, ella descansa. No molestes. Tomás se arrodilló junto a Isabella. Vio sus manos. Estaban descansando sobre su regazo, con las palmas hacia arriba. Los guantes habían desaparecido.
La piel de las palmas estaba en carne viva, cruzada por líneas rojas y violáceas, quemaduras de cuerda. Quemaduras profundas. Levantó la vista y vio el sistema de poleas improvisado que colgaba de la viga del techo. Vio las cuerdas tensas. Hizo el cálculo mental de la física necesaria para mover ese peso con ese ángulo. Imposible, susurró. Isabella se removió. Un gemido de dolor escapó de sus labios antes de que abriera los ojos. Cuando lo hizo, sus ojos verdes estaban inyectados en sangre, vidriosos por el agotamiento extremo. Tardó unos segundos en enfocarlo. Tomás, su voz era un raspado de lija. Llegaste. Llegué tarde, dijo él, y la culpa en su voz era palpable. Dios mío, Isabella, ¿qué hiciste? Ella intentó sentarse, pero hizo una mueca y se agarró el hombro derecho. Se cayó. Se quedó atrapada contra la pared. Tuve que darle la vuelta. ¿Tú sola? Tomás miró de nuevo las poleas y luego a la mujer. Isabella, eso es físicamente imposible. Te podrías haber dislocado la columna. Te podrías haber matado. No tenía opción, dijo ella simplemente, apoyando la cabeza contra la pared de madera. No iba a dejar que se muriera en mi turno. Te lo dije. Tomás no supo qué decir. Todas sus preconcepciones, todos sus juicios sobre la chica de la ciudad, sobre su fragilidad, sobre su vanidad, se desmoronaron allí mismo, convertidos en polvo a los pies de esa mujer sucia y herida. Déjame ver las manos, pidió él. Su tono había cambiado. Ya no era el veterinario brusco. Era suave, casi reverente. Isabella le tendió las manos. Temblaban. Tomás las tomó entre las suyas, que eran grandes y callosas, pero que las sostenían con una delicadeza infinita. Examinó las quemaduras. La piel estaba levantada, sangrante en algunos puntos. Había astillas de la cuerda incrustadas. Esto va a doler, advirtió él. Ya duele. Tomás abrió su maletín. Sacó su kit de primeros auxilios personales, no el de los caballos. Limpió las heridas con suero fisiológico. Isabella cerró los ojos y mordió su labio inferior hasta dejarlo blanco, pero no retiró las manos. Mientras él trabajaba, limpiando la suciedad de las heridas que ella se había hecho por salvar a un animal que ni siquiera era suyo hace un mes, Tomás sintió algo que lo aterrorizó más que la tormenta, sintió admiración. Y debajo de la admiración, una atracción feroz, no por su belleza de revista, sino por su brutalidad. Pensé que te encontraría haciendo las maletas, dijo Tomás, aplicando una crema antibiótica con movimientos circulares lentos. O llamando a un abogado para demandarme por negligencia. Isabella abrió un ojo y lo miró. No tengo energía para maletas. Y los abogados son aburridos. Tomás soltó una risa breve, nerviosa. Terminó de vendarle la mano derecha y empezó con la izquierda. Lo siento, dijo él. No miraba sus heridas, miraba sus propios dedos trabajando. Lo siento por lo de ayer. Por gritarte. Por decirte que eras peligrosa. Tenías razón al querer que fuera feliz, aunque el método fuera incorrecto. Y, siento haberte dejado sola anoche. No controlas el clima, Tomás. Debería haber previsto el puente. Debería haberme quedado. Levantó la vista y sus ojos oscuros se clavaron en los de ella. Si te hubiera pasado algo, si esa yegua te hubiera aplastado. La frase quedó en el aire, pesada. Isabella sostuvo su mirada. En esa luz gris de la mañana, sin maquillaje, con ojeras oscuras y olor a establo, Tomás pensó que era la criatura más hermosa que había visto en su vida. La belleza ya no era una máscara, era una luz que salía de dentro, forjada en el fuego del esfuerzo. Pero no me aplastó, dijo Isabella suavemente. Estamos aquí. Las dos. Tomás terminó el vendaje. No soltó su mano inmediatamente. Su pulgar acarició el dorso de la mano vendada de ella. El contacto era eléctrico. El aire en el box, cargado de olores animales, se volvió repentinamente íntimo. Tienes un hombro mal, dijo Tomás, observando cómo ella protegía su brazo derecho. Probablemente un desgarro del manguito rotador por el esfuerzo de tracción. Tienes que ir a un hospital. No quiero ir a un hospital. Quiero una ducha caliente y dormir 3 días. Te llevaré a la casa, dijo él, poniéndose de pie y extendiéndole la mano sana. Vamos. Isabella aceptó su ayuda. Al ponerse de pie, sus piernas fallaron momentáneamente. Tomás la atrapó. Su brazo rodeó su cintura con firmeza, atrayéndola contra su cuerpo para estabilizarla. Quedaron pecho contra pecho.
Isabella podía sentir el corazón de él latiendo rápido a través de su camisa mojada por la lluvia. Tomás podía sentir el calor febril del agotamiento de ella. Estuvieron a milímetros. La respiración de Tomás rozó la frente de Isabella. Podría haberla besado. El impulso estaba allí, crudo y urgente, nacido de la supervivencia compartida. Isabella levantó la barbilla levemente, una invitación silenciosa. Pero Tomás se detuvo. No era el momento. Ella estaba herida, exhausta. Aprovecharse de esa vulnerabilidad iría contra todo lo que él era. Lentamente, aflojó el abrazo, pero no la soltó del todo. La mantuvo sujeta, sirviendo de muleta. «Vamos», dijo con voz ronca. «Primero tú. Luego revisaré a Duquesa». Caminaron juntos hacia la salida del establo. Al cruzar el umbral, la lluvia había cesado por completo. El sol de la mañana, todavía débil, empezaba a romper las nubes, iluminando el mundo lavado y lleno de escombros. Isabella se detuvo y miró sus manos vendadas. Luego miró hacia atrás, hacia el box donde la yegua blanca masticaba tranquila, viva. «Tomás», dijo ella. «Sí, ya no me importa». «¿Qué cosa?» «Lo que digan. Los del pueblo, las revistas, tú». Isabella miró hacia el horizonte. «Ya no soy una modelo. Soy esto. Lo que sea que es esto». Tomás la miró de perfil. Vio la cicatriz en su mano, la suciedad en su cara, la fuerza en su postura a pesar del dolor. «Esto», dijo Tomás, abriéndole la puerta de la cocina de la mansión, «es lo que llamamos una mujer de caballos. Y créeme, Isabella, es el título más difícil de conseguir por aquí». Isabella sonrió. Fue una sonrisa pequeña, privada, solo para él. Entró en la casa. Tomás se quedó fuera un momento, mirando al cielo que se despejaba, respirando hondo el aire limpio. Se tocó el pecho, donde había sentido el latido de ella. Sabía que la yegua se salvaría. Y sabía, con igual certeza, que él estaba perdido. 6 meses. El tiempo en el campo no se mide en horas ni en plazos de entrega editoriales. Se mide en estaciones, en la altura de la hierba y en la capa de grasa que cubre las costillas de un animal. La primavera había estallado en el Valle del Silencio con una violencia verde. Lo que antes era un paisaje de marrones y grises, ahora era una explosión de vida. Las lluvias de aquella tormenta fatídica habían dado paso a pastos que llegaban hasta la rodilla, salpicados de flores silvestres amarillas y violetas. Tomás estaba apoyado en la cerca de madera blanca, con una taza de café en la mano. Llevaba una camisa limpia, aunque las mangas estaban remangadas, revelando antebrazos curtidos por el sol. Ya no parecía el hombre enfadado con el mundo que había entrado en ese granero medio año atrás. Había una suavidad nueva en la comisura de sus ojos, una paz que solo se encuentra cuando se deja de luchar contra lo inevitable. Miró hacia el prado principal. Allí estaba ella, la gigante. Duquesa ya no era un fantasma. Era una catedral de músculos. Pesaba 950 kilos de potencia pura. Su pelaje tordillo había cambiado, las manchas grises se habían difuminado en un blanco brillante, casi plateado bajo el sol de la tarde. Su cuello era un arco poderoso, grueso y sólido, y su grupa, antes huesuda y angular, era ahora redonda y partida en dos por una línea de músculo perfecta. Cuando galopaba, porque ahora galopaba, con una alegría que hacía temblar el suelo, parecía una avalancha de nieve controlada. Pero lo más impresionante no era la yegua. Era lo que llevaba encima. Isabella no usaba montura. No había cuero, ni estribos, ni barreras entre ella y la bestia. Montaba a pelo, una práctica que requería un equilibrio perfecto y una confianza ciega. La mujer que alguna vez había necesitado 3 asistentes para ponerse un vestido de alta costura, ahora se aferraba a las crines de una percherona al galope. Isabella vestía unos vaqueros gastados, botas de trabajo marrones y una camiseta de tirantes blanca, sencilla, barata. Su cabello rubio estaba suelto, ondeando detrás de ella como una bandera de guerra. Tomás observó la escena con un nudo en la garganta. La física del movimiento era hipnótica. El paso de un caballo de tiro es diferente al de un caballo ligero, es más amplio, más contundente. Cada vez que los cascos de Duquesa golpeaban la tierra, el impacto reverberaba hacia arriba, pero Isabella lo absorbía con sus caderas, fluyendo con el animal, convertida en una extensión de su columna vertebral. La yegua redujo la velocidad a un trote y luego a un paso, obedeciendo a una señal invisible de las piernas de Isabella. Se dirigieron hacia la cerca donde estaba Tomás.
Duquesa resopló, un sonido sano y fuerte, y estiró el cuello para buscar una caricia. Tomás le rascó la frente, justo donde le gustaba. Se está poniendo engreída, dijo Tomás, sonriendo. Sabe que es la reina del condado. Tiene derecho, respondió Isabella, deslizándose desde el lomo de la yegua hasta el suelo. Aterrizó con suavidad, a pesar de la altura. Al estar de pie junto a él, Tomás pudo ver los detalles. Isabella no llevaba ni una gota de maquillaje. Su piel estaba bronceada por el trabajo al aire libre, y había unas pequeñas líneas de expresión alrededor de sus ojos cuando sonreía al sol. Pero lo que más destacaba era su mano izquierda. La cicatriz de la quemadura de cuerda todavía era visible, una línea rosada y blanca que cruzaba su palma y subía por la muñeca. En su mundo anterior, esa cicatriz habría sido una tragedia, el fin de una carrera, un defecto que borrar con Photoshop. Aquí, era una medalla. Los Vargas pasaron hoy con el camión, comentó Tomás, pasando un brazo por los hombros de ella y atrayéndola hacia sí. El gesto era natural, cotidiano. Ah, ¿sí? ¿Y qué dijeron los simpáticos hermanos? Se quedaron mirando. Casi se salen de la carretera. No podían creer que esa fuera la misma yegua que te dijeron que enterraras. Uno de ellos preguntó si la estabas preparando para una exhibición. Isabella soltó una risa seca. No hay exhibiciones para nosotras. Solo pasto y paz. Se apoyó en el pecho de Tomás, oliendo a ese aroma que ahora era su favorito, jabón limpio, café y caballo. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste el primer día? Preguntó ella, mirando a Duquesa pastar. Que la belleza no levanta una tonelada. Tomás besó la parte superior de su cabeza. Me equivoqué en muchas cosas, Isabella. Pero en esa fui especialmente idiota. No, tenías razón. La belleza de antes no podía. Esa chica de la portada de Vogue se habría roto la espalda. Tuve que convertirme en otra cosa para levantarla. Isabella se separó suavemente de él y sacó su teléfono del bolsillo trasero del pantalón. Tomás tensó el cuerpo instintivamente. Todavía tenía un pequeño trauma con el mundo digital, ese universo que había juzgado a Isabella tan duramente y del que ella parecía haber huido. ¿Vas a subir algo?, preguntó él, intentando que no sonara a reproche. Hace 6 meses que no publico nada. Mi agente dice que la gente cree que he muerto o que me he unido a una secta. Isabella encendió la cámara. Creo que es hora de aclarar las cosas. ¿Quieres que te saque una foto posando con ella? ¿Con la luz del atardecer?, ofreció Tomás, resignado al juego de las redes. No, no quiero que me saques tú. Y no voy a posar. Isabella se acercó a la yegua. Duquesa, acostumbrada a ella, no se movió. Isabella levantó la pata delantera izquierda del animal, esa pezuña gigante que había estado podrida y llena de infección, y que ahora estaba sana, dura y limpia, aunque marcada por una cicatriz vertical donde la piel había tenido que regenerarse desde cero. Isabella colocó su propia mano izquierda junto a la pata de la yegua. Era un encuadre cerrado. Primer plano. A la izquierda, la pata poderosa de la bestia con su cicatriz de supervivencia. A la derecha, la mano humana, fuerte, sin manicura, con la cicatriz de la quemadura cruzando la palma. Fondo, el desenfoque verde del prado y el blanco brillante del pelaje. Clic. Tomás miró la pantalla por encima del hombro de ella. La imagen era cruda. No había filtros. No había retoques. Se veían los poros, la tierra bajo las uñas, la textura callosa de la piel curada. ¿Qué vas a poner de título?, preguntó él. Los dedos de Isabella volaron sobre el teclado. Escribió solo 3 palabras. Belleza es resistencia. Le dio a publicar. Luego, bloqueó el teléfono y lo metió en el bolsillo sin esperar a ver los likes, los comentarios o la explosión viral que indudablemente seguiría. Ya no necesitaba ese feedback. La dopamina digital no se comparaba con la sensación de los músculos de Duquesa bajo sus piernas o la mano de Tomás en su cintura. Vamos a casa, dijo Isabella, tomando la mano del veterinario. Tengo hambre y creo que te toca cocinar a ti. Yo cociné ayer. Hoy te toca a ti. Y por favor, nada que tenga cal o semillas de pájaro. Quiero carne. Haré estofado. Pero tú limpias los platos. Caminaron hacia la casa principal, dejando a la yegua blanca pastando bajo la luz dorada del atardecer. Duquesa levantó la cabeza un momento para verlos irse. La mujer rubia y el hombre de hombros anchos caminaban al mismo paso, hombro con hombro. La yegua sacudió las crines, soltó un resoplido satisfecho y volvió a la hierba dulce.
El granero viejo y podrido había sido demolido. En su lugar, el pasto crecía libre. Las cicatrices de la tierra, al igual que las de sus ocupantes, se habían cerrado, dejando una marca que no recordaba el dolor, sino la fuerza necesaria para superarlo. Y en ese rincón olvidado del mundo, entre el barro y el lino, Isabella había encontrado por fin algo que ninguna cámara podía capturar, una vida que pesaba, que dolía y que era, indiscutiblemente, real. Fin. Isabella nos demostró que la verdadera belleza no se encuentra bajo las luces de un estudio, sino en la oscuridad de una tormenta, cuando nadie está mirando. A veces, la vida tiene que lanzarnos al barro y quitarnos todas las capas de superficialidad para que descubramos, entre el dolor y el esfuerzo, de que estamos hechos realmente. Sus manos cicatrizadas no perdieron su valor, ganaron su historia. Porque lo que es verdaderamente hermoso, no solo brilla, resiste. ¿Y tú? ¿Alguna vez te han juzgado por tu apariencia y has tenido que callar bocas con tu esfuerzo? Cuéntanos tu historia en los comentarios, queremos leer a los guerreros reales de esta comunidad. Si sentiste el peso de esa yegua y la fuerza de Isabella, dale un me gusta ahora mismo para honrar a quienes no se rinden. Comparte este vídeo con esa persona que está luchando una batalla silenciosa y necesita saber que puede levantarse. Y si no quieres perderte la próxima historia que te hará vibrar el alma, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no contamos cuentos, contamos verdades. Nos vemos en la próxima batalla.